vamos a hablar un tema muy importante, un tema que lo he titulado "Hay unos elementos necesarios para edificación de nuestra fe". Diga, hay unos elementos necesarios para la edificación de nuestra fe. ¿Por qué estamos hablando de fe? Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, si quieren pueden poner el abanico para allá. Entonces este versículo, hermano, revela que el Evangelio se vive por fe. Y que hemos dicho, escuche bien, esto es importante. El Evangelio se refiere al sacrificio de Jesucristo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Son las buenas noticias para el hombre. ¿Qué significa el Evangelio? La gracia de Dios para el hombre. Eso es lo que significa el Evangelio. Preste atención. Para poder obtener la gracia de Dios, que es el Evangelio, ¿qué está en la gracia de Dios? ¿Qué está allí? Bueno, el sacrificio de Jesucristo nos dio a nosotros salud. El sacrificio de Jesucristo nos dio a nosotros bendición, prosperidad, paz, gozo. Y toda esa buena noticia que está en la gracia del Evangelio está allí. Eso es un hecho. Jesús lo hizo y es un hecho que está escrito y que ha sido una verdad. Pero para poder alcanzar esa gracia de lo que Jesús hizo, la gracia de la sanidad, la gracia de la libertad, la gracia de la prosperidad, la gracia de la bendición, se necesita. Si no hay fe, no hay gracia. ¿Me está entendiendo? Si no hay fe, no hay gracia, no hay salud. Si no hay fe, no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque la fe es la que te hace tomar posesión de la gracia. ¿Me está entendiendo? La fe te hace tomar posesión de la gracia. Por eso es muy importante que estudiemos sobre la fe. Porque si estamos en el Evangelio y no sabemos el ABC de la fe, hermano, vamos a dejar de gozarnos de tantas cosas. Romanos capítulo 12, verso 3, dice así. Dice de esta manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿la gracia qué es? Diga el Evangelio de Cristo. Es decir, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, esa medida de fe que Dios repartió a cada uno tiene que ver precisamente con ese don del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando recibimos a Cristo. Ninguno de nosotros que estamos en Cristo podemos decir que no tenemos fe, porque a todos se nos ha sido dada una medida de fe. Diga, a todos. Diga, yo tengo fe. Usted tiene fe porque si usted no tuviera fe no estuviera aquí. ¿Me está entendiendo? Pero hay una medida, diga una medida. Ahora esa medida es obligación de nosotros que la debemos aumentar. La obligación de nosotros es que esa medida nosotros la aumentemos. Y es por eso que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, vamos a buscar Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, uno de los elementos, escuche bien, si no hay fe, no hay gracia, ¿verdad? Y si no hay palabra de Dios, no hay fe. ¿Me está entendiendo? O sea que usted no puede decir, usted
y yo, si no oímos la palabra de Dios, nunca vamos a desarrollar nuestra fe. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante congregarse. Esto de escuchar la palabra, esto es de suma importancia, porque si nosotros no oímos la palabra de Dios, no se va a producir fe en nosotros. Y si no se produce fe en nosotros, no podemos echar mano de la gracia de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora bien, entra en funcionamiento un elemento importantísimo que va pegadito con el oír. Diga, la palabra de Dios y el oír. Fíjense muy bien que nosotros estamos hablando de elementos necesarios para edificación de nuestra fe. Si no tomamos en cuenta estos elementos, nuestra fe no existe. O por lo menos nuestra fe se contamina. Entonces, para que exista fe, dice que usted tiene que aprender a oír la palabra de Dios. En pocas palabras está diciendo que la fe viene, si tú no sabes escuchar la palabra de Dios, entonces no se te va a producir la fe. Y esto es muy importante, hermano. Porque es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa. No es por el oír las noticias, no es por el oír a un hermano decir aunque sea algún versículo bíblico. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de palabra de Dios? Esto es importante. Porque en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero si leemos, ustedes saben que para poder interpretar la palabra, ya les voy a dar un poquito de clase, tenemos que ver el contexto en la cual está escrito ese versículo. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a ver cuál es esa oír la palabra de Dios. ¿A qué palabra de Dios se estaba refiriendo Pablo? Y vamos a buscar entonces más atrás, Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Lo tienen allí? Mire lo que viene hablando Pablo. Mas, ¿qué dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Y mire lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire cuál es. Vio que en el versículo 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de palabra de Dios? Es la pregunta. Y el versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche, la única palabra que tiene fe es la que va a decir Pablo allí. Porque dice, es la palabra de fe. La única palabra que contiene fe en la Biblia es la que Pablo va a continuar hablando allí. No es cualquier cosa, por favor, preste atención. Porque usted puede oír cualquier prédica, pero si esta prédica no tiene este elemento, así le traigan los versículos bíblicos que les traiga, usted está escuchando otra cosa que no es fe, que no es palabra de Dios. Y por eso no hay fe en la iglesia. ¿Por qué hay pocos milagros? Porque se está predicando cualquier cosa menos fe. Entonces dice así. El verso 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Diga palabra de fe. Es decir, esta palabra que Pablo va a decir en el versículo 9 es una palabra que produce fe. ¿Me está entendiendo? Mire cuál es entonces esa palabra. El verso 9 lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús, diga Jesús, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Este versículo 9 está enfocando que la palabra que tiene fe o que contiene fe de Dios es la palabra que lleva exclusivamente la palabra de Cristo. Escuche, mire lo que dice. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Dice Pablo, verso 9, dice, que si confesares con tu boca, que Deuteronomio capítulo 7, verso 2, dice así, que Jesús
Dice que si confesares con tu boca lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Dice así. No, 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 no. La palabra que contiene fe es la palabra que tiene a Jesús allí. ¿Me está entendiendo? Que si la palabra de fe es la palabra que dice que si confesares con tu boca que Jesús. ¿Por qué a Jesús lo matan? ¿Por qué a Jesús lo matan? Porque no estaba escrito exactamente en el Pentateuco, en el Génesis, en el Deuteronomio, Éxodo, no estaba escrita la palabra clara de que ese Jesús, que está hablando Pablo, era el Mesías. Y lo matan porque creían los judíos que él no era ningún Mesías. Entonces Pablo dice, hey, una cosa, la palabra que contiene fe no es Deuteronomio, no es Éxodo. La palabra que contiene fe es la palabra que proclama a Cristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esto es importante, hermano. Cualquier palabra, si te la saquen de la Biblia, cualquier palabra no produce fe. La que produce fe, dice Pablo, es la que dice, si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Jesús, ahí está. Si la palabra que se te está predicando no va condimentada con lo que hizo Jesús en la cruz, con lo que hizo Jesús en la gracia, en pocas palabras, si la palabra no te habla de evangelio, esa palabra no lleva fe. Y aunque pueda estar en la Biblia. ¿Me están entendiendo? Esto es importante, porque cuando yo me entero de esto, entonces ya yo no oigo cualquier predicación. Porque dice la Biblia que hay que cuidar nuestra fe. Dice Pablo, he guardado la fe. Mire, Pablo se sabía el Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, al caletre, al dedillo, completo. Bien, bien. Dice que él, dice, en cuanto a la ley, Pablo era irreprensible. Pero Pablo dijo, todo ese conocimiento de la ley lo tengo por basura, contar y agarrar o contar y tomar a Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque la palabra que produce fe es la palabra que te habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Otra palabra no produce fe, aunque esté en la Biblia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si a usted le llegan a predicar, y eso está en la Biblia, Job, ¿qué dice Job? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. ¿Usted ve a Jesucristo por ahí en esa escritura? Entonces eso no da fe, eso lo que da es temor, pero está en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento en correspondencia o tomando en cuenta lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que cambia todas las cosas. Entonces es importante que usted debe aprender, tengo que aprender a oír. Cualquier cosa, cualquier versículo, no. Tienes que, la palabra que te va a traer fe es la palabra que habla del Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? Las buenas noticias que te dice que Jesús lo que hizo por ti en la cruz. ¿Me está entendiendo? La ley era lo que tú hacías para obtener el beneficio de Dios. Mira lo que era la ley. La ley, el Antiguo Testamento, los 613 mandamientos que escribió Moisés, aunque Dios nomás que le dio 10. ¿Usted se acuerda de los 10 mandamientos, no? Pero Moisés le metió unos cuantos más y llegó a 613 mandamientos. Pero la Biblia dice que era por causa de la dureza del corazón de los israelitas. Tuvo que el hombre escribir más mandamientos y Dios se los aprobó porque dice por causa de la dureza del corazón de los israelitas. Pero la ley, tú para que poder recibir una bendición de Dios tenías que cumplir la ley. ¿Me está entendiendo? Pero ahora
La ley dice que la ley representaba lo que tú debías hacer para recibir la bendición. Pero la gracia, el evangelio, es lo que Dios hizo por ti. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. La ley que fue dada, ¿verdad? Que era lo que el hombre, el esfuerzo humano para agradar a Dios, nunca funcionó, porque el hombre nunca pudo agradar a Dios por la ley. Porque es que la Biblia dice que estábamos vendidos al pecado. Eso es como, por ejemplo, que usted le digan, usted está acostumbrado a andar en chanclas en su casa. Chancla, bueno, cotiza. ¿Cómo le dicen acá? Chancla. Usted está acostumbrado a andar en chanclas en su casa. Y de repente alguien le dice a usted, mira, andar en chanclas en tu casa es pecado. Escuche, presta atención. Andar en chanclas es pecado. Usted dice, uff, ahora sí me enredé porque es que yo estoy acostumbrada a andar en chanclas. Entonces esta ley vino a ser para mí un problema. ¿Me está entendiendo? Antes, cuando Dios llamó a Abraham, no había ley. Escuche. Pero cuando Dios da la ley, los israelitas se dieron cuenta, oye, esta ley vino a ponerme problemas porque resulta que ya eso que la ley prohibía, eso era lo que ellos habían practicado, lo que ellos vivían. Es como el ejemplo que le dije. Si usted estaba acostumbrada a usar chanclas en su casa y andar en chores en mocho aquí, para hacer los oficios, y que de repente saquen una ley que las amas de casa no pueden andar ni en chores, ni en short, ni en mochos, ni en chanclas en su casa, y sacan una ley, usted dice, uy, esta ley ahora sí me va a meter en problemas porque es que ya yo estoy acostumbrada a andar así. Pues. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que representó la ley para los israelitas. Ellos vivían y cuando se les presenta la ley, resulta que ellos dicen, ¿cómo salimos de esta ley si eso es lo que nosotros hacemos todos los días? ¿Me están entendiendo? Entonces la ley vino a ser un problema para ellos. Porque la ley, ellos se dieron cuenta, no podemos servirle al Señor. El mundo, según la ley, no le puede servir al Señor. Porque no estamos en capacidad de cumplir la ley. Por eso es que el Señor dice, oye, les voy a dar ahora, una vez dice, de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora fíjese bien, Jesús viene a este mundo y hace un sacrificio de gracia, un evangelio de gracia. Ahora ese evangelio de gracia es el que a ti, la predicación de ese evangelio de gracia, es el que te va a producir fe. ¿Me están entendiendo? Ese evangelio de gracia es el que te va a producir fe. Entonces tú escuchas la palabra del evangelio de la gracia. ¿Me están entendiendo? Tú escuchas el evangelio de la gracia. Entonces, como escuchas el evangelio de la gracia, que es Cristo, la gracia del mundo y de la iglesia y del mundo entero es Cristo. Escuchas la predicación de Cristo, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces eso te va a producir fe. Y cuando tú te activas en la fe, le echas mano al sacrificio de la gracia que hizo Jesús. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces un elemento importante que ya usted debe de aprender, diga, tengo que aprender a oír. Si usted quiere fe, no puede escuchar cualquier palabra, aunque estén en la Biblia. Pero tenemos que escuchar la palabra que hable de la gracia. El evangelio es la gracia de Cristo, significa buenas nuevas. Que en el Antiguo Testamento hay también palabras de bendición y de gracia. Vamos a buscar, creo, a ver si tiene Isaías capítulo 60. ¿Qué le dije? Isaías 60. Mire cómo lo que le voy a enseñar a usted a estudiar la Biblia. Isaías 60, capítulo 60, verso 1. Dice así. Escuche. Esto está en el Antiguo Testamento, pero esto es parte de la buena noticia. ¿Me está entendiendo? Dice, levántate,
resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Jehová? El evangelio. Entonces te dice, esta palabra, aunque esté en el antiguo, esta palabra habla de Cristo, del evangelio. Dice, levántate, dice, y resplandece. Es decir, tú vas a brillar, tú vas a ser reconocida, porque la gloria, el evangelio está sobre ti. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas habla de pecado, de ruina, de enfermedades, de muerte. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra, escuche, aunque está en el Antiguo Testamento, habla de buena noticia. ¿Me están entendiendo? Hay una en Isaías, no recuerdo el capítulo, que dice, las riquezas del impío serán transferidas a la iglesia. Esas son que malas noticias o buenas noticias. Esas son buenas noticias. Esas palabras tú tienes que recibirlas como evangelio, como gloria de Dios. ¿Me están entendiendo? Tú no te puedes poner a estudiar la Biblia y te dice, el Señor hirió ¿con qué? Con úlceras a fulano y a su... Eso no es para ti. Y en la Biblia habla de eso, que el Señor hirió con cegueras y con úlceras a tanta gente. O usted no ha leído algunos pasajes bíblicos. Pero eso no es para la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no es para la iglesia? Porque hubo un sacrificio más poderoso que todos los pecados del mundo, el sacrificio de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo tiene que estudiar usted el Antiguo Testamento? Diga, a la luz del sacrificio de Cristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 2. Entonces, hermano, usted va a escuchar a partir de ahora cualquier prédica que lo condene, que le diga que Dios le va a poner una enfermedad para enseñarle algo, que le diga que es la voluntad de Dios que usted viva llevado, destruido, arruinado, para Dios enseñarte algo. ¿Va a seguir oyendo usted eso? Déjame decirle que eso no te va a dar fe, eso te va a dar incredulidad y temor. ¿Me está oyendo? Usted decide a partir de hoy qué va a oír. Usted va a decir a partir de hoy que se le está enseñando qué es lo que debe oír. Esto, si usted no sabe oír, no hay fe. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia viene porque por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y si usted no sabe oír, no hay fe. Y si no hay fe, no hay gracia. No hay milagro. En pocas palabras quiero decirle eso. Entonces esto es muy importante. La iglesia tiene que aprender a oír. Aprenda a oír. Aprenda a oír. Aprenda a oír la palabra del Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 12, otro elemento importante. Dice, los elementos, hemos hablado del saber oír. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de la gloria de Cristo, que es su evangelio, que es su gracia, que es lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Como les he dicho otras veces, esta palabra no es para aquella persona que dice, bueno, si ya Jesús, esta no es lo como dicen, salvo siempre salvo. No, si ya Jesucristo hizo todo, ya voy a salir a pecar. No, eso no es así. Porque les quiero decir que esta palabra es para los que hemos decidido dejar el pecado. ¿Por qué dejo el pecado? Yo dejo el pecado por una razón muy sencilla. Porque es que ya yo viví en ese mundo y no me fue nada bien. Ya yo sé que en el mundo para mí no hay nada bueno. ¿Me están entendiendo? Entonces yo me aparto del mundo porque sé que allá no hay nada bueno para mí y que mi actuación allá va a desagradar a Dios.
y que cuando yo esté en ese mundo soy presa fácil del enemigo para que me destruya. ¿Me está entendiendo? Por eso es que yo no voy al mundo. Por eso es que no voy para esa fiesta de ¿qué? ¿Cómo se llama? Carnavalesca. Por eso no voy a la idolatría. Por eso no voy a los, ¿cómo que se llama? A los pesebres. Porque todo eso trae maldición a las vidas de las personas. Eso trae enfermedades. Trae destrucción. Por eso es que yo no voy, porque es que eso me cae mal a mí. Hermano, yo les quiero preguntar algo. Si usted, allá en el frente, que no hay nadie, gracias a Dios, si en ese frente a usted no tiene casi ahí, le dice ese vecino del frente, vente a vivir conmigo, que yo te voy a dar un cuartito. Y usted, como no tiene casa, usted se fue a vivir ahí con el vecino ahí. Y resulta que después ese vecino empieza a maltratarlo, a golpearlo. Y usted no haya cómo salir de ahí porque no sabe para dónde ir porque es que no tiene casa. Y usted está allí llevándola, llevando. Oye, cuando por fin, por la misericordia de Dios, usted pudo arrendar otra casa y se va de esa casa y pasa el tiempo y el vecino lo vuelve a encontrar y le dice, oye, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Usted dice, ni que yo para allá no voy, para allá no voy otra vez. ¿Me está entendiendo? Porque usted tuvo la experiencia de vivir con ese personaje. Así pasa. ¿Por qué yo no voy al mundo? Porque ya yo tengo la experiencia de que ese mundo es malo. Ya lo que voy a llevar es palo y garrote. Por eso es que no me voy yo al mundo. ¿Me están entendiendo? Esa es la razón por la cual nosotros no nos deslizamos al mundo. Entonces dice el otro elemento que es muy importante para que podamos nosotros construir nuestra fe. Mire, por favor, preste atención. Porque la primera fue la elemental. La primera es la saber oír la palabra de Cristo. Saber oír. Tus oídos para que tengan fe tienes que aprender que lo que se te está predicando es evangelio. ¿Y qué es evangelio? Lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Si no oyes esa palabra, no habrá nunca fe. Porque el apóstol Pablo dijo, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres y te dice que Jesús, ahí está, esa palabra de fe es la que lleva a Jesús allá adentro. ¿Me está entendiendo? Si no, no hay fe. Y ya por eso yo me he dado cuenta que en las iglesias hay poca fe, porque es que se predica cuanta locura, menos el evangelio. Yo dije a partir de ella, se acabaron. Se acabaron. Yo no oigo cualquier palabra, hermano. Me disculpa, pero es que no la oigo. No oigo cualquier palabra. Cuido mi fe. Las personas que prediquen mire, si Luis predica el evangelio, me pongo, así sea Luis chiquitico, yo me pongo a escucharlo porque el evangelio trae fe. ¿Me está entendiendo? Pero que venga que apóstol, que rabino, que fulano y te esté hablando cualquier cosa menos el evangelio, yo cierro mis oídos así. Porque yo tengo que cuidar mi fe. Y la fe viene por el oír el evangelio de Cristo. Y el otro elemento importante también para poder que nuestra fe vaya creciendo tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a leerlo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro ingrediente o el otro elemento que tenemos que estar muy pilas para que se produzca en nosotros fe, diga mi mente. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Quién te va a transformar? Dios. La mente no la transforma Dios. Diga, la mente la tengo que transformar yo. Transformaos por medio de la renovación. Esta palabra renovación tiene que decir con un reseteo. Usted sabe que las computadoras cuando tienen mucha información y hay que resetearlas, hay que vaciarlas para meterle información nueva. Porque ya esa información vieja
no sirve. Renovaos en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? Diga en la mente. Usted recuerda que nosotros hemos estudiado que nosotros los hombres somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos tripartitos. ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces el Señor dice aquí, hey, en el alma está tu entendimiento, tu intelecto, las emociones y tu voluntad. En el alma están esas tres cosas. Tu intelecto, tus emociones y la voluntad. Y el Señor te dice, renovaos en el conocimiento de vuestro entendimiento. Porque mire, dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras te está diciendo, si no renuevas tu mente, nunca comprobarás lo que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Me está entendiendo? Por esto este segundo elemento es muy importante. Y si tú no estás de mente renovada, nunca vas a poder entender lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y que te pertenece. Por eso dice la palabra que tenemos que renovar, diga renovar nuestra mente. Y cómo darse cuenta que lo que yo he predicado aquí, en casi estos 2 años que tengo con ustedes aquí, es renovación de mente. ¿Qué es lo que el Estado, cuál es mi pan diario de cada día que yo les traigo a ustedes, que no me canso de decirlo? Y no me canso porque el Espíritu me insta a hacerlo. ¿Cuál es la palabra que ustedes ven que siempre sale de mi boca? ¿Cuál es esa palabra? Dice el Señor, renueva tu mente. La palabra esta que sale siempre de mi boca cuando estoy predicando es que debemos cambiar nuestra manera de pensar hacia Dios. De que Dios no necesita someterte a una enfermedad para enseñarte algo. Eso se llama ¿qué? Renovación de mente. Tú quizás estabas en la iglesia y te enseñaron los pastores, los que en las prédicas que oías, de que eso es un proceso de Dios para enseñarte. Quizás lo has escuchado muchas veces y te crearon esa falsa fe, que eso no es una fe, eso es temor. Y déjame decirte que la fuerza de Satanás para destruir es el temor. Así como Dios necesita una fuerza que se llama fe para bendecirte, la fuerza que mueve a Satanás es el temor. Por eso usted tiene que estar cuidadito con alguna prédica que le produzca temor. Porque ese es plan del diablo para destruir tu vida. ¿Me está entendiendo? Y quizás usted tanto, mire, es que yo he escuchado tanto, tanto lo he escuchado, todavía lo escucho de hombres de Dios, de apóstoles, de ministros. Dios te permite eso para meterte en un proceso, para enseñarte, te va a poner un cáncer, te va a quitar los hijos, te va a traer una ruina para enseñarte algo. Eso no es evangelio, eso es maldición, eso es incredulidad. Y por eso no hay fe en la iglesia, porque no se enseña el evangelio, se enseña una cosa loca. Entonces la Biblia dice que para que puedas comprobar, en pocas palabras, para que tu fe se active, tú tienes que cambiar la manera de pensar hacia Dios. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Espera lo bueno de Dios, no espera lo malo. Como yo le decía en estos días, yo le aseguro que si usted le pregunta a su hijo, hijo, ¿qué piensas tú de mí? Usted, hijo, cree que yo lo voy a meter en un problema para enseñarlo algo. ¿Usted cree que lo voy a meter en las manos de narcotraficantes para enseñarle que la droga no se fuma? ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir el hijo? Hombre, mami, yo eso no lo pienso de usted, ni que fuera tan mala para pensar que usted vaya a hacer eso para enseñarme a mí algo. Y la Biblia dice, si usted no lo hace, que es malo, menos Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Diga, tengo que cambiar este chique.
Vamos a leer, por favor, para darle paso a este sustento bíblico. Otra vez, ¿cuál es la huella esta? Ajá. Vamos a buscar Marcos, ¿dónde estás, Marquito? Marcos capítulo 4, verso 14 en adelante. Mire bien. Dice, Marcos capítulo 4, verso 14. Hermanos, si no cambiamos nuestra mentalidad, no va a haber fe. Diga, número 1, aprender a oír el evangelio de Jesús. Eso es lo que tengo que aprender, a oír no cualquier palabra, el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Eso es lo que te da fe. La otra palabra no. Y la otra cosa es que tiene que renovar tu mente. Renovar tu mente. Ya dejemos de pensar que Dios quiere matarme, de que Dios me quiera arrancar un brazo para enseñarme una cosa. Ya dejemos de pensar eso, porque no va a haber fe en nuestras vidas si pensamos así. Y si no hay fe, no hay gracia, no hay milagros. Dice el verso 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, escuche. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, diga que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué está diciendo allí? En otros versículos dice que los que no entienden la palabra, dice, son los que van y se siembra la palabra junto al camino. Ahora bien, la semilla es la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra, estamos hablando de semilla de fe. Es la palabra que contiene el evangelio. ¿Me está entendiendo? La semilla es la palabra del evangelio, la palabra gloriosa del evangelio. Ahora, la tierra es la gente. La tierra, el mundo, es el mundo, las personas. Dice que una cayó junto al camino, pero los que cayeron junto al camino fueron las personas que no entendieron la palabra. ¿Dónde se recibe esas personas que no entienden la palabra? Bueno, no me da tiempo de buscarlo, pero va a buscarlo en su casa, en lo que dice Juan capítulo 3, el señor Nicodemo. Este rabino Nicodemo era un rabino, se sabía Génesis, se sabía Deuteronomio, Éxodo, Levítico, todos esos. Mire, ¿sabe que un rabino se sabe eso? Usted le dice, ¿qué dice Levítico capítulo 3, verso 12? Se lo saben, porque pasan toda su vida estudiando esa cosa. Y se saben todos los libros de los profetas, los versículos, todo. Un rabino de eso, el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Escuche. Y él le dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Un rabino que sabía más de Biblia que cualquier otro. Y el Señor le dijo, este tipo la agarró en la carne. Porque ¿cuáles son los que se siembra la palabra junto al camino que no la entienden? Los que no la entienden son los que oyen la palabra en la carne. ¿Me están entendiendo? Si usted sale de aquí y no entiende, le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, ellos se ofendían. El que escucha la palabra en la carne se ofende. No la entienden y se ofenden. Este rabino escuchó la palabra, pero la escuchó en la carne y dijo, oye, ¿cómo voy a entrar otra vez? Y el Señor, este está más carnívoro, este no entendió nada. Es como... yo les he predicado otra vez a ustedes, les decía que no tanto, la enfermedad no mata, les decía yo a ustedes, pero les expliqué por qué. Dicen, lo que verdaderamente científicamente comprobado está, que lo que dice que el hombre muere es cuando el espíritu sale del hombre. Y les expliqué de que por eso era lo importante de fortalecer nuestro espíritu, porque dice que en el espíritu es la que está la vida. Un espíritu fortalecido, oye, es un espíritu que el diablo no puede sacar ese espíritu de allí. Yo les dije eso, pero yo les expliqué,
porque es una palabra espiritual. Bueno, el caballero Jaime fue, no sé, aquí un amigo y le dijo, el cáncer no mata. El cáncer no mata y casi que lo matan y lo apedrean. Porque le dijo una palabra espiritual y ellos no entendieron porque están en la carne. Y le dije, Jaime, pero ¿qué estás haciendo? Vos no sabes lo que a mí me ha costado explicarle esta verdad a la iglesia, que he tenido que irme por lo bajito. Y ahora es que le estoy metiendo la yuquita. Ahora es que le estoy metiendo comidita sólida, pero cuando yo llegué a la iglesia, eso para mí era un sufrimiento, porque yo quería decirles a ustedes las cosas ya, el tetero como mondongo. Y, Dios mío, tenía que venirme por el orden, y venirme por aquí, y venirme por allá, a darle teterito, y ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? No aguanto. Dios mío, porque es que yo me estaba comiendo una comida sólida, sustentable, y de eso es lo que yo quería dar, pero por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, muchas cosas tengo que decirlo, pero ahorita no la podéis sobrellevar. Y cuando yo llegué aquí empecé a hablar suavecito, pero ahora le estoy soltando comida sólida. Ahora le estoy soltando comida que esta no la come cualquiera. Si usted presta atención a esta palabra, hermano, su vida de fe va a cambiar. Y mire que va a cambiar para bien. Porque va a aprender a echarle mano a las bendiciones del Evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, los que están junto al camino son los que oyen la palabra en la carne. No entienden una papa. Todo lo agarran en la carne y se ofenden. Se ofenden cuando uno habla estas cosas. Por ejemplo, que yo le digo a ustedes, yo sé que ahora les digo y ustedes me van a entender, pero que yo les diga a ustedes, despreocúpese, nosotros no vamos a morir. Si usted lo ve en la carne, el pastor se volvió loco. Y que ahora es que no vamos a morir. Ahora sí es verdad, quedó para semilla. Pero si usted lo agarra en el espíritu, usted va a decir, amén. Ya la muerte para nosotros no existe. Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde está sepulcro tu victoria? Si lo que morí ya Jesucristo murió por mí. Y a mí cuando yo me vaya de esta tierra, lo que me espera es el cielo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si se le dice mire, a un evangélico usted le dice, no hombre, ya para nosotros no hay muerte. A muchos evangélicos lo van a llamar locos porque lo van a ver en la carne. Van a ver esa palabra en la carne, no la van a entender y se van a ofender. ¿Me está entendiendo? Y dice, ya voy finalizando, el verso 15, el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra de qué. Mira, el diablo no va a perseguir la palabra esa que dice Jehová Dios, Jehová quitó. Él dice, ay, que ojalá que piense así, que Dios le va a quitar las cosas. Él no va a perseguir esa palabra. Él te dice, no cree, esa palabra así, créela. Él te va a decir, créela. Y la gente se la cree. Jehová Dios, Jehová quitó. Esa sí no te va a decir, hombre, no, así es, Jehová Dios, Jehová quitó. Créete esa palabra. Porque él sabe que si tú crees esa palabra va a entrar el temor en ti. Ay, Dios me va a quitar cualquier cosa algún día. Pero no se refiere a esa palabra. Dice, el diablo anda atrás de la palabra que se te predica del evangelio. De lo que Jesús hizo por ti. Entonces dice que cuando viene la persecución o tribulación por causa de la palabra del evangelio que escuchaste. Entonces dice, luego tropiezan. Esos son los que tienen que ver con la mente. ¿Qué pasa? Que la reciben. Pero en la mente hay tanta piedra, hay tanto escombro, hay tanta información que no sirve en nuestra mente. Y mire, desde que nacemos, este mundo nos inyecta información en esa mente que no sirve, para el evangelio no sirve. Y hay tanto escombro que cuando se siembra la semilla busca tierra, ¿verdad? Porque la tierra es el espíritu del hombre. La palabra está hecha para que germine en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. ¿Está entendiendo? Entonces la semilla va buscando el espíritu, pero como hay tantos escombros y recojones y cascarones y piedras y cosas feas en nuestra mente, no, la semilla busca raíz
y nada, no puede arraigarse porque el tanto escombro que hay en esa mente no lo deja. Entonces viene el diablo y tú escuchas una palabra que te da fe. ¿Cuál es la palabra? Por las llagas de Jesucristo fuiste sano. Eso es evangelio, eso es evangelio. Entonces, ¿qué va? Como le dije, si oye la palabra y dice, Jehová Dios Jehová quitó, no va a pasar nada, él le queda tranquilito, síguelo creyendo. Pero escuche usted la palabra que diga que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Que eso sí es palabra que produce fe, que eso sí es evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Ahí es que el diablo va a atacar esa palabra y te va a comenzar a poner síntomas. Ay, 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 ay. Síntomas. Pero como hay tanto escombro y recondirijo, esa palabra, que esa semilla que se sembró en tu mente, no hay raíz. Y entonces dice, ay, pero ¿por qué siento esto? Porque si el pastor dijo que ay, por allá de Cristo fui sano, pero no sé, me siento mal. Ay, no, yo creo que no. Voy a seguir en mis cosas, tomando ramas, yendo al doctor del fulano, al doctor sutano. Como la mujer del flujo de sangre dice, gastó toda su plata en doctores. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que esa mente necesita sacar todos esos escombros, por eso renovaos. Si no hay renovación de mente, esa semilla que te estoy sembrando aquí, que el Espíritu Santo te está sembrando, si tienes ese montón de piedras en esa mente, esa palabra no va a poder llegar a tu espíritu, que es la tierra. No va a germinar. Oye, que te estoy hablando una cosa que yo hubiese deseado que me la enseñaran así cuando yo era nuevo creyente. Entonces es importante lo que tu mente diga, es importante lo que yo pienso, diga, es importante lo que yo pienso. ¿Y dónde vas a renovar tu mente? Hay que sacar toda esa computadora, esa información vieja, hay que sacarla, eso no sirve. Hermanos, el apóstol Pablo se sabía Deuteronomio, Génesis, se sabía todo eso. El Pentateuco, él estaba a punto de ser un rabino. Y el apóstol Pablo dijo, eso no me sirve, fuera de mi mente, no me sirve. Lo que me sirve es el evangelio de Jesucristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y si usted hace esto, si requitamos ese poco de escombro que hay en la mente, yo dije, ya está, esto hay que sacarlo, esto no me sirve, no me sirve. Entonces sabemos a escuchar la palabra, escuchamos el evangelio y nuestra mente ya no hay escombro. Esa semilla va facilitamente a germinar en nuestro espíritu. Y entonces cuando la semilla germina en la tierra, es donde dice allí más abajito, que no me lo voy a leer, dice, es donde empieza a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Me está entendiendo? Entonces, hoy, hermano, a partir de hoy, usted tiene que cuidar qué va a escuchar. Tiene que cuidar qué va a escuchar. Si usted debería de ser como la Biblia dice, la iglesia debe seguir los consejos del pastor, dice Romanos. Si usted debería de estar preguntándome, pastor, ¿y cuáles son los predicadores que usted oye? Debería. Si no pregunta es porque no le interesa. Pero debería comer la comida que come su pastor, para que se fortalezca en fe, para que empiece a vivir la vida plena y agradable en Cristo Jesús. Debería de preguntar, debería de acercarse, debería de buscar más información. ¿Para qué? Para que usted aprenda a nutrirse. Mire, yo ahorita quizás lo estoy nutriendo, pero mi responsabilidad aquí no es que yo todo el tiempo le esté sirviendo la comidita a usted. Mi responsabilidad es que yo lo enseñe a que usted cocine su comida. Porque algún día yo me voy, pero si algún día yo llego a saber de ustedes, yo digo, a esa yo le enseñé a cocinar. Y esa sí no se va a comer cualquier comida chatarra que dan por allí. Por eso esta mujer y este hombre que yo los enseñé a comer la palabra son gente exitosa, son gente de bendición. Mira cómo están bendecidos. Y eso es una satisfacción para uno. Eso es una satisfacción para uno.
Porque para eso Dios me trajo aquí, para empoderarlos de la palabra. Para eso estoy yo aquí. Y mire que le estoy diciendo que ya le estoy hablando con comida más sustentable. Eso significa de que si usted toma esta palabra y la pone por obra, mire que le digo, viene en casa, viene carro, viene salud, vienen los hijos para el Señor, viene todas las bendiciones, porque esta palabra no falla. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.